Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón. Desde un lugar bien especial también, ¿cierto? Desde las dependencias del bote salvavidas, aquí en la empresa portuaria Iquique. Queremos darle la bienvenida entonces a nuestro programa, Giovanni Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Reinaldo, muy bien. Acaba de terminar, ¿cierto?, esta suscripción del Acuerdo de Producción Limpia, donde ustedes han tenido una importante participación. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y el rol que han jugado ustedes como agencia de sustentabilidad. Bueno, la agencia es un articulador entre el mundo público y el mundo privado para lograr ciertos acuerdos, tal como indica su nombre, digamos, que son en el fondo estándares que van más allá del mínimo, estándares medioambientales y estándares de sustentabilidad en general. Por ejemplo, la sustentabilidad incluye el concepto de la seguridad laboral, en que se compromete tanto la empresa privada como el mundo público a asumir ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que en el tiempo se implementan y se auditan. O sea, que hay una medición de impacto, no es algo que queda en el aire. Hay indicadores muy duros, como dicen los economistas, del resultado de estos acuerdos, y la verdad es que el acuerdo que se ha suscrito hoy día es muy importante para nosotros porque tiene una particularidad, Reinaldo, que es la primera vez que se aborda el sistema logístico completo, no los puertos por separado del transporte, sino que todo lo que es la logística del transporte portuario, digamos, del transporte de carga, desde que llega al puerto hasta que es puesto en la vitrina del cliente final. Sí, nos llamó la atención precisamente, ¿cierto?, que están incorporados los trabajadores, digamos, que normalmente presentan o son, digamos, fruto de conflictos, ciertos focos de conflicto en estos procesos. Sin embargo, aquí ellos también firmaron, también participan y de alguna manera, ¿cierto?, también se comprometen a que solucionar, digamos, sus conflictos por la vía, digamos, de la conversación, del diálogo. Sí, efectivamente, mira, el eslogan de la institución que dirijo de la agencia es el poder de los acuerdos, porque de verdad los acuerdos tienen un poder muy potente, te permiten ir más allá de la ley, más allá de las obligaciones que te impone la ley. Yo en mi discurso ponía el ejemplo de el intercambio epistolar entre el comandante Grau y Carmena Carvajal de Prat, ¿verdad? Cuando después de la muerte de Prat tienen un intercambio de cartas ahí muy afable, lo que te demuestra que incluso después de la guerra, después del conflicto, tú puedes alcanzar ciertos comunes, darte cuenta de que compartes cosas con los demás. Y eso es lo que hacemos nosotros como agencia, y eso es lo que lograron en este acuerdo un conjunto de actores, entre los cuales, como tú bien mencionas, están los trabajadores, están también el mundo del transporte, el mundo de los camioneros, los puertos, por cierto, y en general toda la cadena logística. El consorcio logístico es muy heterogéneo, y esa es la gran gracia de este acuerdo. Ahora, ustedes como agencia funcionan, digamos, como un ente privado, son un eje articulador de Corfo. Cuéntanos un poco cómo es la agencia. Esa es una súper buena pregunta, porque somos una institución bien particular. Es un consejo público-privado donde está presidido por el ministro de Economía, por el ministro José Ramón Valente, integrado por altas autoridades, por subsecretarios de Energía, de Medio Ambiente, y también por el mundo privado, incluyendo a los trabajadores. Hay un representante de la CUT en nuestro consejo, representante de la SOFOFA, de la Confederación del Comercio, etcétera. Y nosotros tenemos una estructura a nivel nacional y lo que hacemos, como te comentaba, es básicamente eso, articular, poner de acuerdo al mundo público, que tiene una lógica, que es la lógica de la normatividad, ¿cierto? Se establece una norma, se fiscaliza y si no se cumple se sanciona. Esa es la lógica del Estado y la lógica del privado, que tiene a veces necesidades o dificultades para cumplir la norma, y por lo tanto nosotros tenemos que ayudarle a llegar a esos estándares. Ahora, sí, estos acuerdos precisamente, ¿cierto?, son voluntarios. Ese también es un tremendo, digamos, indicador del deseo, ¿cierto?, de incorporarse al mundo moderno, en el fondo un mundo sustentable de las empresas. No siempre las empresas, ¿cierto?, dentro de sus, ¿cierto?, de su misión, tienen este objetivo, digamos. Entonces, ¿cómo logran ustedes convencerlo? Porque también significa de repente recursos, significa cierta capacitación, en fin. Así es, mira, súper interesante porque das en el clavo de una cosa que hoy día está en el centro de la discusión mundial. Tú sabes que Chile va a ser sede de la COP, de la Conferencia de las Partes de la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Bueno, uno de los ejes de esta cumbre en particular, pero en general de todo el tema del cambio climático, es la participación del mundo no estatal. El mundo no estatal es todo lo que no es Estado, las empresas, las ONG, los ambientalistas, los vecinos, las comunidades. Ese es el mundo del cual depende que nosotros podamos resolver el problema del cambio climático, porque las leyes tienen su ritmo y finalmente no logran a la velocidad que necesitamos solucionar el problema del cambio climático.
Y desde ese punto de vista, como tú bien dices, claro, las empresas han empezado a comprender el rol que cumplen más allá de la productividad, más allá de ganar plata, más allá de hacer que sus socios, sus accionistas reciban, ¿cierto?, una utilidad del funcionamiento de la empresa. Entienden que están inmersas en un ámbito comunitario, que forman parte de un sistema complejo, lo que yo decía también en mi discurso. Todo el universo es un sistema complejo. ¿Y las empresas entienden eso? Disculpa, Giovanni, porque el otro día, ¿cierto?, me llamó mucho la atención un dirigente de Greenpeace que llamaba a la gente a no consumir salmón, digamos, a propósito de la Semana Santa, por toda la carga negativa que tiene la industria del salmón. Entonces uno dice, bueno, los salmoneros probablemente son muy exitosos, les va muy bien, pero uno no recuerda que ellos hayan hecho alguna campaña, hayan, ¿cierto?, de alguna manera conversado con la comunidad de cuáles son los aspectos positivos que tiene la industria, porque de hecho los tiene, y de qué manera se minimizan los aspectos negativos, digamos, porque claro, toda actividad, digamos, esto industrial conlleva, sí, tiene un impacto. Claro, bueno, efectivamente, mira, es un buen ejemplo en el caso de los salmoneros, por varias razones. Primero porque, por ejemplo, ellos se han acercado a nosotros, a la agencia, porque están empeñados en hacer de la producción del salmón una actividad que no genere emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente CO2. Quieren ser cero carbón, quieren ser neutralmente, se me olvida siempre el nombre, de carbón neutro en el fondo, que no generan emisiones en su producción. Y eso está muy bien. Efectivamente, creo yo, lo comentaba a propósito del Día Internacional de la Tierra que se celebró este lunes pasado, yo creo que el cambio, Reinaldo, tiene que venir desde la ciudadanía. Si una persona que va al supermercado prefiere un producto que emite menos gases de efecto invernadero, que tiene menor huella de carbono, que tiene menor huella de agua, que es más sustentable, bueno, va a obligar a esa industria a transformarse. Somos los consumidores los que tenemos que obligar, no esperar que las medidas vengan ni del Estado, ni de las leyes, ni de las empresas, ni del modelo económico. ¿Y los etiquetados, digamos, nos permiten darnos cuenta en todos los casos de bueno, sí? Para allá va, no en todos los casos, buen punto. Para allá vamos caminando. Hace poco me tocó estar en París, en una cumbre mundial de banca verde, cómo vamos generando también del sistema financiero instrumentos que permitan financiar este tipo de actividades. Y me decía ahí el encargado de Chile, me decía, mire, en Francia, por ejemplo, los franceses no están consumiendo fruta que no sea de la estación. ¿Por qué? Cosa más rara, digamos. Porque la fruta que no es de la estación se importa y eso tiene una huella de carbono gigantesco. La conservación tiene una huella de refrigerante, etc. Entonces hay una conciencia en el ciudadano, en el consumidor, de preferir, digamos, un producto que es más amigable con el medio ambiente. Y eso ha obligado, yendo a tu pregunta anterior, Reinaldo, ha obligado a las empresas, por ejemplo, a tener gerencias de sustentabilidad. Sí, claro. Y eso es un costo. Obviamente que tienes un gerente, tienes toda una estructura de personal, ¿cierto? Y tienes acciones de sustentabilidad. Bueno, un tremendo impacto además para nuestro país, digamos, si es cierto, se siguen repitiendo estos ejemplos, porque nosotros somos exportadores de fruta. De hecho, sí, está teniendo dificultades la exportación en Francia precisamente. Sí, hay otro aspecto importante que me gustaría conversar, que es la gestión de cuencas, que también ustedes tienen que ver con esto y que dice relación, ¿cierto?, con el uso de los recursos hídricos fundamentalmente, y en una región como esta, donde son tan relevantes, es un clamor, digamos, de la ciudadanía, ¿cierto?, el usar bien el agua, la minería genera, ¿cierto?, un alto impacto en el uso de las aguas. ¿Cómo están haciendo esta gestión de cuencas ustedes como, nosotros tenemos agencia? Tres grandes instrumentos, los acuerdos de producción limpia como el que acabamos de firmar, los acuerdos de preinversión que tienen que ver con la participación temprana de la comunidad en los proyectos y los acuerdos de gestión de cuenca. Y los acuerdos de gestión de cuenca precisamente tratan de implementar un modelo que es bastante difundido en otras partes, que es la gestión integrada de cuenca, pero que en Chile todavía no tiene una institucionalidad. El gran problema de Chile, Reinaldo, es que tiene 42 instituciones públicas con competencia en materia de agua. O sea, es muy difícil que se pueda coordinar una política cuando tú tienes tan dispersas las competencias en esa materia. Y lo que tratamos de hacer nosotros es precisamente eso, ordenar eso desde el punto de vista del mundo público, incorporar a los actores del mundo privado, todo el mundo que tiene interés en el agua, no necesariamente desde el punto de vista del consumo, porque normalmente los grandes consumidores de agua, contrariamente a lo que se piensa, no es la minería, es la agricultura. De la agricultura, sí. Y ahí tiene a los detentadores de derechos de agua, que son en el fondo los que tienen el derecho de propiedad sobre cierta caudal de agua. Bueno, sentarlos en una mesa, ponernos de acuerdo y hacer más eficiente la gestión del recurso, porque finalmente tenemos un problema serio de gestión. El problema del agua en Chile, y esto no lo digo yo, lo dice el director general de agua, se lo escuché a él alguna vez, el gran problema del agua en Chile no es de disponibilidad, es de gestión.
nosotros tenemos, es un país que tiene agua, digamos, y que podemos de alguna forma administrarla. De hecho, alguna vez se ha hablado de la carretera hídrica, de traer agua desde el sur al norte. Pero claro, las regiones del norte, a mí me tocó vivir, fui parlamentario alguna vez, en la tercera región, la crisis de la cuenca del río Copiapó, donde se agotó el agua porque se otorgaron más derechos de lo que la cuenca era capaz de recuperar. Eso es un problema de gestión. Sí. Tú no puedes otorgar más derechos de agua de lo que una cuenca determinada es naturalmente capaz de recuperar. ¿Y qué pasa con el agua que tenemos aquí, cierto, que es bastante abundante y con la posibilidad, cierto, de desalar? Sí. Claro, bueno, efectivamente, hoy día, especialmente los grandes proyectos mineros, prácticamente ya tienen incorporado en su programa de gasto, digamos, en su programa de inversión, la desalación de agua. El agua que se necesita para la minería tiene una calidad distinta del agua que necesitamos nosotros para consumir en la casa, digamos. Por lo tanto, el agua desalada es una muy buena alternativa. Hoy día no hay una norma que los obligue, pero ya existen varias mineras que en Chile lo hacen y tenemos que caminar para allá, digamos, hacia un uso eficiente del agua que es requerida para el consumo humano. Hoy día el gran problema que está enfrentando, o el problema que está empezando a enfrentar Chile es el del consumo humano. Piensa todo lo que está ocurriendo en la comuna de Petorca, en la quinta región, donde producto de las plantaciones, de una exportación que es importante para Chile, se ha producido tal escasez que la gente se está alimentando con camiones aljibe. Por último, me gustaría que como agencia nos refirieras un poco qué pasa con las empresas más pequeñas, que probablemente se sienten al margen de todo esto, ¿cierto? Que bueno, tengo 3 trabajadores, qué sé yo no emito, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El carbono, no dejo huella de carbono, en fin, pero que también están llamadas, digamos, a participar, ¿cierto? Y a hacerse sustentables. Sí. Me acordé de la expresión, carbono neutral. Carbono neutral, eso hay es. Muchas empresas que quieren ser carbono neutral. Mira, bueno, nosotros como agencia tenemos un foco especial en las pymes. Esa en realidad es nuestra especialidad. También, sin duda, tenemos acuerdos con grandes empresas y acuerdos importantes. Tenemos un acuerdo de cero residuo, que es muy importante en tema de manejo de residuos. Pero en general nuestra actividad se centra en las pymes. ¿Por qué, Reinaldo? Porque las pymes necesitan apoyo, no solamente para hacer el cambio de tecnología, muchas veces esto requiere plata. En definitiva, todo requiere plata, digamos, pero cuando tú quieres cambiar una tecnología para hacer más eficiente tu riego, por ejemplo, o para tener un sistema de manejo de residuos distinto, necesita dinero. Bueno, nosotros tratamos de alguna manera de bajar los subsidios estatales que existen para eso, porque el pyme muchas veces no sabe que existen y cómo se postula. Entonces nosotros tenemos que asesorarlo en eso. Pero además de eso, tú tienes que hacer un acompañamiento. No es cosa solo de decirle, ya mire, ahí tiene tal cantidad de dinero, compre la tecnología que necesita. Hay que hacer todo un proceso de incorporación de esa tecnología en su proceso productivo, de educación y de acompañamiento, que no es de corto plazo, digamos, y que de alguna manera contribuye a que las pymes cambien el switch. O sea, al final del día lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Bueno, queremos agradecerte, Giovanni, que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, conversó en este especial de prensa de Iquique Televisión, en este escenario bien particular hoy día, aquí desde las dependencias del bote salvavidas. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a ti.